Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy en la clase de Ciencias Naturales vimos el tema de las plantas. Así que vamos a darle un repaso rápido a lo que vimos en la clase de hoy y a ver los temas interesantes que nos traen las plantas. Así que chicos, sin más, vamos con nuestra clase. Bueno chicos, vamos a comenzar con nuestra clase. Para empezar vamos a definir las plantas. Las plantas, al igual que las personas y los animales, son seres vivos. Así que necesitan ciertas cosas para vivir, porque ellas nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y luego mueren, como todo ser vivo. Así que vamos a ver que las plantas, como seres vivos, requieren de condiciones ambientales para poder existir. O sea que necesitan una temperatura, una altitud, una salinidad y una humedad que para ellas sea la adecuada. Por eso nosotros tenemos que hay plantas que viven mejor en lugares secos y plantas que viven mejor en lugares húmedos, ¿no? Tenemos los cactus que pueden sobrevivir en un desierto y tenemos por otro lado los helechos que en un desierto nunca sobrevivirían porque necesitan mucha agua. Y también necesitamos recursos, así como nosotros necesitamos alimentarnos, ¿no? Y necesitamos una cierta cantidad de cosas que nos brinda la naturaleza. Las plantas, aunque no lo creas, también necesitan recursos, porque ellas necesitan agua, porque como todos seres vivos necesitan agua, necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, necesitan luz solar y también necesitan dióxido de carbono para sobrevivir. Así que ahora que ya sabes más o menos lo que son las plantas, vamos a ver las partes de las plantas que tenemos. A ver, tenemos que la planta está formada por un tallo, hojas, frutos, flores, raíces y semillas. Vamos a ver qué hace cada una de ellas. A ver, el tallo es el encargado de transportar el agua y nutrientes desde las raíces hacia toda la planta. Además, transporta y el alimento producido por la planta a todas las partes del cuerpo. El tallo mantiene la estabilidad de la planta y le da la capacidad de alcanzar altura. Vamos a explicar todo esto que acabo de decir, que medio que me enredé. A ver. El tallo es el encargado de transportar el agua y nutrientes desde las raíces hacia la planta. Como sabemos, las plantas están fijadas a la tierra por sus raíces, ¿no? Que son como estas arañitas que vemos cuando las levantamos y las sacamos de la tierra. Bueno, esas raíces mantienen a la planta fija, ¿no? Pero de ahí, de esas raíces, sube el tallo, que es como la autopista de la planta. Es la encargada de llevar los alimentos de arriba hacia abajo, ya sea el agua del suelo con los nutrientes hacia las hojas y el alimento que produce la planta, las hojas, llevarlo por toda la planta para que ésta se mantenga viva. Y también sabemos que las plantas necesitan de luz solar, así que el tallo les permite levantarse y estar a una altura en la que ellas puedan recibir la mayor cantidad de luz solar posible. Vamos a ver, seguimos con las hojas. Las hojas contienen un pigmento verde llamado clorofila, el cual absorbe la energía del sol y la utiliza para crear su propio alimento mediante un proceso que se llama fotosíntesis. A ver, las hojas de la planta son como paneles solares. Todos hemos visto esos paneles solares que son unas planchas que ponen las personas, ya sea en granjas o en sus casas, ¿no? Negras, que reciben la luz del sol, la transforman en energía útil. Entonces, la planta tiene sus paneles solares en las hojas. Ellas ahí tienen la clorofila. Y esta clorofila que es verde, permite que la planta pueda captar toda la energía del sol y transformarla junto con el agua que absorbió por las raíces y los nutrientes
en el alimento de la planta. Las plantas son el único ser en el planeta que fabrica su propio alimento. Por eso son la base de toda la alimentación del planeta. Porque al ser las únicas que no se alimentan de otros seres vivos, permiten que los otros seres vivos se alimenten de ella. Y así otros animales, comerse a los animales que se comen a las plantitas. Por ejemplo, veamos, el pasto. El pasto de un cerco donde hay vacas. Las vacas comen la hierba y luego las personas consumen estas vacas para tener carne. Así que vemos que todo comienza con las plantas. Si las plantas no estuvieran en el planeta, sería un caos para la alimentación del mundo, porque aunque pudiéramos comer solamente carne, no habría carne que comer. Veamos. Dice, el fruto, después veremos el fruto, que es la fruta, ¿no? Tiene en su interior semillas que contienen el embrión de las nuevas plantas. Su función es proteger la semilla y contribuir a su dispersión. Vemos, todos sabemos que cuando buscamos que tenemos una planta con frutas, las semillas están en la fruta, ¿no? Si vamos a comer papaya, pues es el mejor ejemplo. Uno abre esa papaya y por el centro tiene un montón de semillas. Lo mismo pasa con la sandía, ¿verdad? Uno abre una sandía y un montón de semillas, la naranja, todas tienen semillas. Y es increíble lo inteligente que es la naturaleza, porque estas frutas, este fruto, cae al suelo y ese fruto se descompone. Y al descomponerse, está creando alimento que esa semilla va a necesitar para crecer. Así que mayormente, ¿no? Las plantas con frutos tiran estos frutos a la tierra porque nadie los recoge y estos frutos allí progresan y se convierten en nuevas plantas. ¿Por qué? Porque el fruto es alimento para esas semillas. Así que imagínense, ¿no? Así que sabemos que la fruta es donde tenemos las semillas que van a permitir que las plantas se mantengan. Obvio, si las plantas no tuvieran cómo reproducirse, se acabarían y se extinguirían, igual que ocurriría con los animales que no se pueden reproducir. Vamos a ver, tenemos las flores, que son las responsables de fabricar semillas, por ende, son el órgano reproductor de la planta. Durante el proceso de fecundación, el ovario se hincha y forma el fruto. Vamos a ver, la flor es el órgano reproductor de la planta. Es donde ocurre el intercambio entre las células masculinas y las células femeninas de la planta. A ver, en las plantas con flores, no todas las plantas tienen flores, otras se reproducen de otra forma. A ver, tenemos que en estas flores tenemos un órgano masculino y un órgano femenino que se fecunda para poder crear así un fruto. Por eso vemos que antes de la temporada de que haya frutas, los árboles se llenan de flores. Sabemos que no sabemos cuándo va a venir la temporada de aguacate, porque vemos el aguacate y vemos que tienen así como unas pelucitas, que son las flores que luego serán los frutos. Lo mismo ocurre con los mangos y con todas las plantas que tienen frutos. Tienen unas pequeñas flores que luego se van a convertir en el fruto. Vamos a ver. Ahora sí, ya habíamos hablado previamente de las raíces, así que vamos a hablar de las raíces. Las raíces fijan la planta del suelo y absorben agua y nutrientes que provienen del suelo o sustrato, ¿verdad? Sabemos que las raíces son las encargadas, primero de mantener a la planta firme, porque si no, se caería todo el tiempo, ¿no? Es como los piecitos de las plantas, pero también son como si viéramos un carrizo, ¿no? Un popote. Ellas absorben, chupan el agua y con esa agua vienen muchos nutrientes como minerales que hay en las tierras. Por eso vemos que las personas tienen que regar constantemente sus plantas y abonar la tierra, porque dirás, pero bueno, ¿por qué le tiran abono a la tierra si las plantas, cómo se lo van a comer? Bueno, por medio del agua que absorben de la tierra, ellas llevan todos estos nutrientes a las hojas para que se conviertan en alimento junto con la luz solar. Y por último, tenemos la semilla, que garantiza la protección del embrión. Poseen sustancias nutritivas que permiten crecer, germinar, hasta formar sus propias hojas.
e inician la fotosíntesis. A ver, ya sabemos que las flores son el órgano reproductor de las plantas. Ahí ocurre la fecundación de los gametos masculinos y femeninos de las plantas, ¿verdad? Estas flores forman frutos y estos frutos protegen y le dan nutrientes a las semillas, que a su vez son las que contienen a las mini plantitas, ¿no? Digamos que a los bebés plantitas, a los embriones, a los bebés plantitas, y estas poseen sustancias que le permiten crecer. O sea que vemos que si una semillita se siembra, probablemente va a germinar con el tiempo, va a salir una mini plantita que después tendrá hojas y después será ya por sí una planta, ¿no? Así como su mamá planta, ella va a ser una planta cuando crezca. A ver, ¿qué más tenemos? Ahora vamos a explicar un poco el proceso de fotosíntesis. Dijimos que la planta necesitaba ciertas cosas para poder sobrevivir. Y entre esas mencionamos el sol, el agua, ¿no? Mencionamos los nutrientes y el dióxido de carbono y el oxígeno. Vamos a ver cómo se conjugan todas ellas en la fotosíntesis. Tenemos primero que las plantas absorben agua, ¿no? Y nutrientes del suelo. Y eso lo llevan a todas las plantas por nuestra autopista, que ya sabemos que es nuestro tallo. Ella sube y baja y lleva la mercancía de un lugar a otro, ¿verdad? Así que lleva toda la mercancía cargada de agua, los camioncitos cargados de agua y de nutrientes, lo lleva a las hojas. En las hojas, ellas se mantienen en la clorofila. La clorofila absorbe la luz del sol. Y esta luz del sol forma el alimento de la planta. A ver, ¿y qué queda de eso? Bueno, las plantas absorben dióxido de carbono, absorben luz y tienen nutrientes. Y al final, ¿qué tenemos? Tenemos como consecuencia, tenemos carbohidratos y oxígeno. Vamos a leer un poquito lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su alimento a partir de energía solar y el dióxido de carbono, o CO2, presentes en el aire y en el agua. En dicho proceso, las plantas obtienen azúcar y liberan oxígeno, ¿no? Entonces sabemos que las plantas, ya explicamos un poco cómo funciona, ¿verdad? Recogen el agua, los nutrientes, los llevan a las hojas, en las hojas absorben dióxido de carbono, porque las plantas respiran dióxido de carbono, y la luz solar como si fueran paneles solares, y hacen su propio alimento, ¿no? Así que con eso prácticamente terminamos el tema del día de hoy. Es muy sencillo, muy entretenido, pero no te preocupes. En el aula virtual te voy a dejar unos videos donde vas a ver de forma mucho más entretenida que a mí viéndome aquí cómo funciona la fotosíntesis y las partes de la planta. Así que chicos, sin más, me despido, un abrazo, que pasen un lindo fin de semana. Chao.